Bueno, el tema, como bien menciona Sandra, es la importancia de los nutrientes en los trastornos gastrointestinales. De entrada, y fíjense que el título que dice abajo llama mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, y lo que somos un poquito viejitos sabemos una película que se llamaba Breakfast at Tiffany's, y me llamó mucho la atención porque el tema de ese artículo científico es Breakfast at Tiffany's. Está en este journal y básicamente para mí es una forma artística y magistral de hablar de los beneficios que aporta la lactancia materna. Es un artículo que salió ahora en junio, un artículo muy hermoso donde habla todos los espectros que son cubiertos a través de la leche materna, la cual jamás podrá ser sustituida. Cuando hablamos de los desórdenes gastrointestinales funcionales, el doctor Van de Plaza en su último artículo de este año dice que el 50% de los infantes de alguna manera presentan algún tipo de trastorno gastrointestinal en el primer año de vida. O sea que realmente no es algo que pasa desapercibido dentro de la consulta de cualquier pediatra. Por otro lado, yo siempre digo, cuando mami googlea, porque los bebés no googlean, pero mami sí, me dijo una compañera ayer, y dije, tú tienes toda la razón, pues yo había puesto el paciente no googlea, la mamá googlea. Entonces, cuando mamá va a buscar problemas de salud dentro de la red o los medios electrónicos, lo que ella más busca, o sea, o la terminología más buscada por los padres, está constipación, cólico y regurgitación, representando el 80% de lo que la mamá buscan dentro de la red. Y si vamos a diferenciarlos entre ellos, definitivamente el cólico es uno de los problemas principales que atañe al padre como un problema importante que impacta a su casa, a su hijo y a todo su estilo de vida. Ahora bien, se hizo una encuesta en el ESPAGAN con los médicos asistentes al ESPAGAN en el 2009 y se demostró que un tercio de ellos decía que el problema más grande que ellos manejaban dentro del consultorio eran los desórdenes digestivos funcionales. Entonces, ¿por qué se dan? Todos nosotros sabemos que se dan por trastornos de maduración, problemas enzimáticos, motilidad, inclusive el tipo de colonización que pueda tener el bebé dentro del intestino. Esto trae un sinnúmero de impactos clínicos que todos conocemos, como el llanto, la irritabilidad, el estreñimiento, la regurgitación, la flatulencia, el cólico. Entonces, todo esto termina impactando de alguna manera la calidad de vida de nuestros niños. Ahora, ¿qué papel juegan los nutrientes en este enfoque? Y yo voy a hablar del primero, y yo soy fanática número 1 del primero, y son las proteínas. Yo creo firmemente en la proteína porque simplemente y por el pequeño detalle, la proteína representa todo esto en el cuerpo humano, desde que nacemos o incluso desde que estamos en una etapa de formación. La proteína representa el 50% de todo el peso seco de nuestro cuerpo y representa todo lo magro. Quiere decir que es todo aquello que no es grasa en el cuerpo humano. ¿Qué quiere decir eso? Que son todos mis tejidos, incluyendo los huesos, y quiere decir que si el sistema inmunológico se encuentra impactado por el grado de condición proteica de un individuo. Entonces, la proteína juega un papel importante en el desarrollo y crecimiento de todo bebé. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la proteína porque la proteína puede ser un arma de doble filo si la hacemos en déficit o si lo hacemos en exceso. Ahora bien, como pueden ver aquí, la proteína juega un papel en todas las funciones del cuerpo humano, desde el punto de vista celular, enzimático, hormonal y todo lo demás. Cuando vemos el déficit proteico, definitivamente tenemos un impacto en la respuesta de los niños y de hecho es el 35% de la causa de una muerte por desnutrición. O sea, los niños empiezan a emaciarse proteicamente hablando y eso los puede llevar definitivamente a la muerte, sin contar discapacidades que permanecen, que jamás van a desaparecer. Señores, cuando perdemos proteínas, el catch-up de una proteína es muy difícil. O sea, un individuo tiene que tratar desde edades muy tempranas, tratar de suministrar al cuerpo humano la cantidad
correcta, y la palabra que vuelvo a decir es correcta, del volumen de proteína que debe ingerir de manera diaria. Hablando de proteínas y los desórdenes disfuncionales, vemos que la proteína, en base al criterio de hidrolización, puede presentarse de manera parcial, extensa y en forma de aminoácidos. Y en relación a este proceso de hidrolización, obtenemos el criterio de alergénico o de tolerancia, contando con que la proteína que permanece de manera intacta es una proteína que definitivamente es mucho más alergénica y tiene más problemas de tolerancia, simplemente porque es menos digerible. Para que un individuo pueda digerir una proteína intacta tiene que llevar un proceso más largo. Y es precisamente el chance que no tiene un niño que tiene trastornos digestivos. Por otro lado, hablamos de la parte de hidrólisis parcial. ¿Por qué la parte de hidrólisis parcial? El doctor Van de Plaza, en un documento del 2015, dice lo siguiente: bueno, no podemos, a la hora de tratar trastornos digestivos importantes en la niñez, no podemos bajo ningún concepto enfocarnos en un solo nutriente. ¿Por qué? Porque un solo nutriente no va a ser capaz de resolver un problema de trastorno digestivo. O sea que obligatoriamente tenemos que hacer un combo en los niños. Y ahí es que entra la hidrólisis parcial de la proteína, porque tiene un punto medio entre ser menos alergénica, y de hecho ustedes saben que se propone como una opción preventiva en alergias jamás utilizada como tratamiento, y también como un proceso de tolerancia porque las proteínas están parcialmente digeridas. Entonces, son una buena opción. Ahora bien, ¿cuál es el problema a la hora de hablar de proteínas en el contexto de desórdenes gastrointestinales? El secreto está en el cuajo, muy bueno para el dulce de leche cortada, pero no para el estómago de un bebé que tiene problemas del tracto digestivo. Entonces, tenemos varias fuentes proteicas. Todos sabemos incluso que la leche materna varía en su concentración de caseína y suero dependiendo en la etapa en que se encuentra. Entonces, hasta la naturaleza dice que debe variar. Entonces, tenemos, cuando tiene predominio de suero, el grumo es más suave. Cuando una fórmula tiene predominio de caseína, el grumo es más grueso. Y cuando una proteína es 100% suero, aunque las enzimas del estómago la ataquen, permanece más líquida, si lo queremos decir así, con menos formación de cuajo que una que tiene un rango todavía de suero y caseína. Por tanto, es claramente demostrable que es más efectivo utilizar proteínas 100% suero. Ahora bien, ustedes saben que se liberó el estudio Gini a 15 años recientemente y definitivamente las parciales hidrolizadas de suero jugaron un papel protagónico en los beneficios de los niños. Pero la ESPAGAN inmediatamente tira un documento que dice lo siguiente: no todos los 100% sueros son iguales. Hay procesos de hidrólisis que varían entre la optimización de un 100% suero parcialmente hidrolizado. ¿Qué quiere decir? Que cada fórmula que está parcialmente hidrolizada con un 100% de suero debe y tiene la obligación de realizar sus propios estudios clínicos y jamás debe extrapolar sus resultados a otros. ¿Por qué? Porque el proceso químico es diferente y el resultado de la optimización de la proteína es diferente. Por ejemplo, hay procesos de hidrolización donde movemos aminoácidos. Todos sabemos que el triptófano, la cisteína y la treonina en la leche materna no es igual que en la leche de vaca. Esto le brinda digestión, calidad proteica y por supuesto menos alergicidad. Entonces hay procesos de hidrólisis optimizados que permiten precisamente adecuar esos aminoácidos idénticos a la leche materna y por lo tanto esa parcial 100% suero es completamente diferente a una parcial 100% suero que no lleve ese proceso de hidrolización. Entonces,
mucho cuidado tenemos que estar, porque no todos los procesos de hidrolización, aunque sean 100% suero, son iguales. Entonces, este es un estudio que a mí me gusta mucho porque se realizó en niños que tenían reflujo gastroesofágico, demostrado por scintigrafía gastroesofágica, que se les puso un medio coloide de azufre para poder medir el movimiento del tracto digestivo de las fórmulas utilizadas. En este producto o en este estudio se utilizó fórmulas que eran 100% suero, con suero optimizado, fórmulas que tenían un predominio de suero y fórmulas que tenían un predominio de caseína, todo por supuesto siempre comparado con el gold estándar, que es la leche materna. ¿Qué se demostró en cuanto al vaciamiento? Aunque ese estudio también buscó otras cosas como mejoría de síntomas y características de heces, pero ¿qué se notó aquí? Que tanto a la media hora como a los 120 minutos después de la ingesta de la fórmula, los infantes que habían consumido la fórmula 100% de suero optimizado habían logrado tener un vaciamiento idénticamente estadístico a lo que era la leche materna. En pocas palabras, es un niño que vacía contenido gástrico más rápidamente, y a la próxima entrada de alimento el niño va a tener más capacidad o volumen gástrico para poder tolerar la siguiente volumen de lo que sea que van a ingerir. Entonces permite que cosas como la regurgitación mermen en su manifestación, porque el niño vacía rápidamente el contenido de gástrico. Por otro lado, aquí es el estudio de él, donde básicamente hizo una intervención básicamente para medir mejoría de síntomas en estos niños que tenían leche materna en ambos grupos, pero que no era exclusiva. O sea, los niños utilizaban leche materna unidos a fórmulas con proteína optimizada o con proteína regular. ¿Y qué se notó aquí? Que definitivamente en un estudio que terminó a los 6 meses, a mitad del estudio, tanto como al final, el grupo de los niños que tenían la leche materna unida a la proteína optimizada permitía que los niños tuvieran menos síntomas gastrointestinales asociados como diarrea, constipación y cólico. Uno tema, y voy a mirar a una apasionada del tema, igual que yo, los probióticos. Los probióticos para mí, para mi entender, vinieron a cambiar el mundo. Nadie pensaba que un bicho tan pequeño era capaz de producir efectos tan grandes en el ser humano como hoy la ciencia demuestra en relación a los probióticos. Y eso es tan así que los probióticos y nosotros tenemos una historia. Es una historia que empieza desde el vientre de la madre y termina hasta el último día de nuestros días. El probiótico determina lo que somos en muchos de los aspectos de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? El probiótico definitivamente lo empezamos a marcar desde el mismo instante que una mujer pare o es cesariada. Desde el mismo momento que una mujer lacta o le da fórmula. O sea, hay un sinnúmero de factores que vienen moviendo. De hecho, en esta semana salió un estudio clínico relacionado a mujeres embarazadas que le daban antibióticos dentro a la hora de dar a luz para ver si había un impacto en la flora de su bebé. Definitivamente, gracias al Señor, los resultados demuestran que no hay un impacto negativo sobre la flora siempre y cuando el antibiótico sea administrado en el mismo momento en que la mujer va a recibir cualquier tipo de procedimiento. Pero por otro lado, recuérdense que se habla hoy en día de la huella genética de la flora intestinal, que la determinamos en los primeros años de vida. O sea, somos las bacterias que implantamos desde muy temprano en edad. Tanto es así que cuando nacemos el intestino es estéril. Desde que se pone en contacto con la primera bacteria, adivinen quién se mueve hacia el intestino: las células blancas. Mientras el intestino sea estéril, el glóbulo blanco no se moviliza hasta el intestino. Para que entendamos qué relación tan estrecha tienen las bacterias y la calidad de microflora y de respuesta inmunológica que pueda tener cualquier individuo. Aquí me quiero enfocar en un probiótico muy particular y es el Lactobacillus reuteri. Es particular en algunos aspectos que vamos a ver más adelante. Forma parte de la flora natural del intestino,
además se encuentra en la leche materna, además está presente en prácticamente todas las madres en el mundo y definitivamente sigue presente aún muchos días después de dejarse de suplementar. Pero lo que más llama la atención del Lactobacillus reuteri es que hoy por hoy y aún en las últimas guías de este año es considerado como evidencia 1A para lo que es el cólico. Es el probiótico del cólico y así lo determina el ESPAGAN, porque definitivamente es el probiótico que más evidencia científica tiene y sustenta su manejo en el tratamiento del cólico. A raíz de esto, tiene otras cosas que llaman mucho la atención. Aparte de la estimulación inmunológica compartida con muchos otros probióticos, el Lactobacillus reuteri produce una defensina llamada reuterina, o sea que él es capaz de producir un antibiótico natural propio que le permite tener un efecto dual sobre la protección del intestino utilizando a L. reuteri como un colonizador. Seguro, sí, la FDA lo determinó en el año 2011, determinó que el L. reuteri era un probiótico muy seguro para el uso del humano. Tiene evidencia científica múltiple, tiene evidencias en el tracto gastrointestinal, tanto en gastroenteritis aguda, también en áreas de diarrea, en áreas del tracto respiratorio, pero fíjense aquí que llama mucho la atención, es uno de los probióticos que más se ha estudiado en los trastornos disfuncionales en pediatría, tanto al nivel del cólico como la regurgitación y la constipación como el dolor. Entonces es un probiótico que tiene todo un amplio espectro de evidencia científica relacionada al manejo de los desórdenes disfuncionales. El doctor Sabino, y me gusta mucho ese estudio porque no es un estudio intervencional, simplemente le agarró una cantidad de infantes y le tomó coprológicos y cultivó las heces de esos niños. ¿Qué se dio cuenta? Que por alguna razón desconocida, y siempre me enfoco mucho en el cólico, porque el cólico pienso que desde los trastornos disfuncionales es uno de los que más impacta, no solamente la vida del bebé, sino de los padres, que tienen que aguantar a un niño llorando 3 horas, y que normalmente llora entre las 6 y las 12 de la noche. Entonces como que es un poco dramático. Entonces impacta mucho la calidad de vida de las casas. Entonces él demostró que por alguna razón los niños que tienen cólico tienen un desbalance de bacterias positivas. Aquí él contó el lactobacilo. Entonces los niños que tienen cólico tienen menos lactobacilo en la flora, y esto sin ningún tipo de intervención, que los niños que no tienen cólico. Entonces en el año 2009 agarra niños con lactancia materna exclusiva, no tenían nada más, y vuelve RIEX y le mide las bacterias en las heces. ¿Qué demuestra? Que no solamente no tienen lactobacilo menos lactobacilo como demostró en el 2004, sino que encima son bacterias coliformes a presencia de Escherichia coli altamente productora de gas. Entonces ahí viene el disconfort que tienen estos niños por la alta producción de gas, por una microflora que no les favorece. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue que se tomó fórmula que tenía L. reuteri versus una que no tenía y se miró qué pasaba. ¿Y qué se notó? Además de que las heces habían mejorado en esos niños de manera clínica, se notó que el L. reuteri, como yo lo estoy suplementando, aumenta en volumen en la flora intestinal, pero que encima favorecía el ambiente intestinal para que otras bacterias buenas aumenten en volumen. Podemos hablar de un efecto bifidogénico, lactogénico, posiblemente. ¿Por qué? Porque tanto las colonias de otros lactobacilos como la colonia de bifidobacterias aumentó por la presencia del L. reuteri dentro del intestino de los niños estudiados. Con relación a cólico,
El cólico es, como ya he dicho, es algo que realmente impacta mucho a los niños, y aquí se tomó niños con su fórmula regular que fueron suplementados con L-Reuteri en gotitas. Entonces, lo que se vio en este estudio es que la duración del llanto era mucho menor en los niños que tenían L-Reuteri, pero que cuando veían el porcentaje de niños que habían disminuido en ese tiempo, comparando con el tiempo base, o sea, si lloraban media hora, que pudieran reducir el 50% de ese tiempo de llanto, fíjense cómo a medida del estudio fue un aumento en mejoría en tiempo de manera increciente en el grupo de L-Reuteri. Pero lo más grande, y eso a mí me impactó mucho, y yo los invito a que busquen ese documento de Van de Plas, ese es el Van de Plas 2015, él se ha dedicado mucho a los trastornos digestivos. Me gusta mucho porque Van de Plas dice algo en el inicio del review, y dice, el niño con cólico, yo me quedé impactada porque decía que estaba inclusive asociado a problemas conductuales y psiquiátricos en la edad de adultez. Y Sabino en el estudio del 2015, del 2005 demostró que este impacto de los niños con cólico lo midió hasta los niños que tuvieran 10 años de edad. Y todavía a los 10 años de edad, esos niños que él había observado desde chiquititos, desde recién nacidos, esos niños permanecían con trastorno del sueño. ¿Qué quiere decir? Que hay desórdenes intestinales que cuando no son correctamente tratados e intervenidos van a tener un impacto a largo plazo en la calidad de vida de esa persona que está empezando. En cuanto a la regurgitación, Indio aquí también utiliza fortificación con L-Reuteri en la fórmula infantil, y lo que demuestra es que los niños que utilizan L-Reuteri tienen menos episodios de regurgitaciones porque simplemente vacían más rápido el contenido gastrointestinal. Entonces hay una unión perfecta para mejorar regurgitación. En cuanto a constipación, aquí completa el estudio de Papa Grulis, simplemente lo que él demuestra es que en su estudio los niños que utilizan L-Reuteri en fórmula infantil definitivamente tienen una mejoría en lo que es las heces blandas y menos heces duras. Pero sin embargo, Cocorulo demuestra también aquí el estado de constipación en los niños con L-Reuteri que va aumentando a medida que van pasando las semanas. O sea que el beneficio del L-Reuteri sobre la constipación en el niño es un beneficio que empieza a verse de manera paulatina y que permanece en el tiempo. Por último, no podemos dejar de mencionar la lactosa, porque definitivamente la lactosa juega un papel muy importante también en los niños que tienen desórdenes funcionales, porque de alguna manera se asocian a algún tipo de disfunción de lactasa o inmadurez de lactasa en alguno de estos casos. Entonces, este estudio me llamó la atención porque fue un estudio que se hizo con lactasa. Agarraron la fórmula o la leche que estaban bebiendo los niños, agarraron la enzima lactasa que la produjo el Aspergillus y le echaban gotitas a la leche que bebían los niños y lograron bajar la concentración de lactosa en la leche medida químicamente a prácticamente 70% menos. Bajó un buen porcentaje de lactosa. ¿Y qué demostró él con esa disminución de la concentración de lactosa? Definitivamente menos tiempo de llanto en los niños por disconfort, pero cuando medí el test de hidrógeno para ver la fermentación que produce la bacteria, porque por efecto de carga de la lactosa, definitivamente los niños que tenían la leche
baja en lactosa, definitivamente producían menos hidrógeno que los niños que no lo tenían de esa manera. Entonces, concluyendo, quiero dejar mensajes, y me gustó mucho lo que dijo Sandra, porque la verdad es que yo pienso que desde que un ser humano decide estudiar medicina tiene dos compromisos: sanar vidas, ese es su primer compromiso, de una manera ética y apropiada, pero se debe a la ciencia. Todo médico tiene la obligación de leer, de estudiar y de actualizarse. A veces yo digo, no, que lo vamos a llevar al Mount Sinai, lo vamos a llevar al Massachusetts General Hospital. Ellos no son gente de la NASA ni los trajimos de la Marte. Simplemente son instituciones que leen, que investigan, que saben la ciencia y la aplican. Entonces, desde el mismo momento en que nosotros decidimos estudiar medicina, tenemos esa obligación. Y me gusta porque en la jornada van a hacer evidencia científica, análisis de estudios clínicos. Eso es un mundo maravilloso. Y nos da criterio. La ciencia que se rueda en el internet es controversial. Usted va a encontrar un estudio clínico que va a favorecer, otro que no. Queda en el criterio del profesional decidir cuál es su opción. Pero recuerden, jamás la ciencia va a sustituir la experiencia que ustedes tienen en el día a día. Porque muchos son aleatorizados, doble ciego, randomizados, con un niño con un ojo azul, uno con el ojo marrón. Y a veces los criterios de inclusiones son tan complicados y complejos que son poco aplicables. Pero el hecho de que el día a día usted ve un niño, usted prueba y usted sabe, eso hace mucha diferencia. Entonces, para cerrar, solamente recordarles que aunque no parezca, son muy comunes los trastornos de desórdenes funcionales que impactan la calidad de vida. Hay estudios que han investigado madres con niños con cólico y el estado de depresión. Una madre con un niño con cólico infantil se deprime, no duerme, no come y nadie en la casa lo hace. Que los nutrientes deben ser muy bien elegidos en una manera de combo que permita, y digo combo porque, como dice Wanda Plaza, es un combo, es un grupo de cosas que deben ir unidas para poder tratar y manejar de manera apropiada estos desórdenes. Y por último, recuerden que la medicina basada en evidencia siempre será el mejor aliado del médico en todo momento. Muchísimas gracias.